que hicimos y nos propusimos armar desde Datalytics un poquito, unos meses antes que empiece el Mundial. La verdad, cuando arrancó la idea original de este espacio de conversación y divulgación de datos y fútbol, nos proponíamos dos cosas muy básicas. La primera era lo que sabemos hacer, divulgar la ciencia de datos, y lo segundo era conectarlo con un deporte que evidentemente en este torneo de este año iba a estar tremendamente cruzado por los datos y por la tecnología. Ya con las primeras fechas casi terminándose, estamos sorprendidos por cómo la tecnología está incidiendo en el juego y cómo los datos están empezando a ser protagonistas. Para eso, el primer episodio, hablamos un poco de ciencia de datos, hablamos un poco de los tipos de métodos matemáticos que se pueden aplicar para intentar creer que podemos predecir el resultado de un partido. Y por otro lado, tratamos de empezar a jugar con los modelos y con los datos. Para eso armamos una herramienta con todo el equipo de ciencia de datos de Datalytics, que básicamente juntaba toda la información existente desde que existe el fútbol y que estaba digital, y eso lo plasmamos a una herramienta. El segundo episodio, como dijimos alguna vez, Dios los cría y los datos nos amontonan. No solo hablamos como expertos de datos, sino invitamos a un experto de fútbol que le encantan los datos. Nuestro querido Lander nos habló de cómo el modelo operativo, el modelo táctico de un equipo a la hora de plantear un partido puede y utiliza los datos en distintas formas, en microdecisiones, en la toma de decisiones, y la realidad es que eso fue una experiencia de aprendizaje tremenda, porque empezó un poquito a develar lo que nosotros creíamos que ya era una de las primeras intuiciones de concluir, y es que los datos iban a ayudar o ayudan en el proceso de toma de decisiones de un equipo de fútbol, pero la inteligencia artificial no puede dar soluciones mágicas. Y en ese devenir de ampliar conocimiento y hacer comunidad, damos comienzo a este tercer episodio, que como más nos gusta, nos encontró en la presencialidad con una empresa prima hermana, tenemos el mismo nombre, el apellido distinto, pero el mismo nombre, casi la misma antigüedad, ya son un poquito precedentes a nosotros, que es Data Factory, que es una empresa que a nosotros nos pareció genial. Primero porque juntan datos de una manera, casi les diría, desquiciada, y por otro lado lo aplican para generar productos de datos para lo que es la información de deportes a nivel regional. Se juntaron Rodrigo y Guille en Rosario, provincia de Santa Fe, en Argentina. Dijeron, uy, qué bueno lo que están haciendo, qué bueno lo que son. Son los invitados estelares para este tercer episodio. Así que bueno, ¿cómo va a ser el día de hoy? El día de hoy vamos a separarlo en dos bloques. Una primera parte donde José y Edima nos van a contar un poco, ya teniendo los primeros batacazos que está teniendo este mundial, donde las probabilidades te dicen 70, te dicen 80, y después pasa otra cosa. Por suerte hoy sumamos a los alemanes a ese club. Y una segunda parte en la cual, de la mano de Ernesto y Juan, nos van a contar este apasionante mundo de estar mezclando lo que es el mundo de los datos, de la generación de datos, donde siempre fue todo totalmente analógico, y estar generando productos de información para un mundo que recién empieza. Así que, antes que nada, le vamos a dar la bienvenida a todos los speakers hoy. Vamos a empezar por los invitados. Buenas tardes acá en Argentina, Ernesto, y buenas tardes, Juan Ignacio. Muchas gracias por sumarse. Buenas tardes, Pato, Edimer, José y a todos los que están por ahí, un gusto. Lo mismo, buenas tardes para todos, un gustazo. Buenas. Bueno, gracias chicos por sumarse. Realmente creo que, como decíamos antes, este es un mundial que va a cruzar los datos. Ayer a la noche, mientras era la 1 de la mañana y me volví a ver el partido de Arabia Saudita-Argentina, y volví a ver esa foto antes del penal de Messi, donde le sacaba para qué lado pateaba Messi, ¿no? Y entonces yo pensaba, el arquero le señaló el lado para el que estaba marcado, digamos, ¿no? Y se tiró para el otro, pero bueno. De eso un poco se aprende en la vida, ya nos pasó en Alemania 2006. Bueno, chicos, vamos a empezar de esta forma. José Dimmer, cuéntanos un poco, se rindieron los primeros batacazos, están pasando, como decía Juan, que es otro enfermo de los datos como nosotros, ya tiene las primeras métricas, contaba para los que recién se sumaron, de que ya se dieron los goles más tardíos de un mundial por este tema del alargue, que está siendo un protagonista, por este tema del VAR que está siendo un protagonista, pero bueno, la gente está diciendo, se caen los candidatos, no se dan los resultados. Marruecos empata, Japón le gana a Alemania, Arabia Saudita
le gana a Argentina. ¿Cómo funcionan esos modelos y esas predicciones que uno cree que te dan una respuesta perfecta y de un momento a otro pasan de 90% Alemania a 90% Japón? Perfecto, entonces dame un segundo, Pato, por favor, les voy a compartir algo. Y es, quiero que retomemos muy rápidamente un poco lo que hemos visto también en los dos webinars anteriores, ¿cierto? Creo que ya estamos viendo. En los dos webinars anteriores tratamos de hacer un barrido, tanto de las selecciones como de los jugadores de las selecciones en distintas estadísticas, ¿cierto? En información muy agregada de cómo ha sido su desempeño últimamente, cómo ha sido su desempeño en distintas competiciones y cómo ha sido el desempeño de los jugadores que los componen. Entonces vimos un poco cómo están llegando las selecciones al Mundial, cómo se comportaron en los clasificatorios, cómo se comportaron en sus respectivas copas vinculadas a las confederaciones a las que pertenecen. Adicional a esto, después dijimos, bueno, miremos toda esa información de los equipos y tratemos de ver qué datos hay ahí y esos datos cómo se relacionan entre sí, qué nos dicen, ¿cierto? Entonces hablamos, por ejemplo, de la generación de estos indicadores de intensidad y de desempeño que me miden, bueno, cuánto juega un equipo y además en eso que tanto juega, cuál ha sido su desempeño. Entonces utilizamos y fuimos mirando algunos primeros modelos y algunas técnicas. Luego pasamos a los jugadores y nos hacíamos una pregunta y es, bueno, en principio también, si bien, como lo mirábamos anteriormente, hay unas cuestiones orgánicas en un juego de equipo, como tiene que ver la sinergia, como tiene que ver el conocimiento que tienen entre sí los jugadores, también hay algo importante de los jugadores en sí como un pool de talento disponible. Entonces nos hacíamos otra pregunta y era, bueno, no miremos solo los equipos como algo agregado, sino que entremos también a ver los jugadores que componen los equipos. Y aquí hablábamos un poco de eso, cuál es el pool de talento disponible que tienen las selecciones y ese pool de talento, cómo está llegando. Entonces replicábamos un poco el análisis y tratábamos de ver esos jugadores en sus selecciones, en sus competiciones, cuál había sido su desempeño antes de este momento de llegar al Mundial. ¿Esto por qué lo digo? Para que tengamos en cuenta esos dos grandes mundos. Tenemos un mundo de selecciones, un mundo de jugadores, por decirlo así. Y a partir de aquí viene una pregunta que creo que es un poco que quiero que detallemos y Edimer también me vas complementando, por favor. Y aquí viene algo interesante y es, creo que todos hemos visto desde que empezó el Mundial, José, te muteaste sin querer. José, estás muteado. perdón, ahí ya me escuchan, no sé muy bien qué hora pasó. Entonces, como les estaba contando, tratamos de ver esas dos dimensiones, de recolectar mucha información alrededor de esas dos dimensiones y luego de empezar a utilizarla para algo. ¿Para qué? Pues desde que empezó el Mundial y un poco antes, creo que todos hemos estado permeados por un montón de ejercicios de predicción, ¿cierto? De ejercicios donde, bueno, tal persona, tal grupo, tal página, tal empresa trata de hacer una predicción sobre el Mundial. La pregunta es, cuando hablamos de predicción, ¿de qué hablamos? ¿Cierto? Eso es un poco lo que quiero que entendamos hoy. Cuando se habla de modelos que predicen los resultados del Mundial, o cuando se habla de modelos que predicen los resultados de las competiciones o de los enfrentamientos entre equipos, ¿qué estamos prediciendo? ¿Cierto? Y no solamente qué estamos prediciendo, sino además qué tan predecible es, ¿cierto? Que es otra cosa que quiero que vayamos discutiendo. En primer lugar, hay una diferencia, y es precisamente el principio de qué estamos prediciendo en el fútbol, o qué es lo que se predice en el fútbol. Lo que se predice en el fútbol normalmente no tiene que ver con el ejercicio de quién gana o quién pierde. Lo que se trata de predecir en el fútbol son los goles, ¿cierto? Y creo que muchos de los que hayan tenido de pronto un vínculo con la estadística vinculada al fútbol habrán escuchado mucho de un indicador que se llama el gol esperado, ¿cierto? El gol esperado trata de ser esa medida que me dice, bueno, dadas unas condiciones de un equipo, que son todas esas variables que hablamos a nivel de selección y de jugadores, indican en un mundo y más o menos ideal qué tan probable que un equipo haga un respectivo número de goles, ¿cierto? Entonces es un poco lo que tenemos aquí. Esto lo hicimos para la frecuencia de gol, como les decía Pato, y recolectamos información básicamente desde que empezó el fútbol y tratamos de ver esa distribución, lo que llamamos una distribución de la frecuencia de goles. Es decir, yo espero que un equipo sea muy improbable, o que es profundamente improbable que un equipo haga más de 10 goles. Sin embargo, un gol es probablemente el resultado más común dentro de un enfrentamiento, ¿cierto? O es el resultado más común que puede hacer un equipo. Esto empieza a hacer ya una diferencia. Si lo comparamos con el otro gran objeto de predicción de otro deporte como el béisbol, como el básquetbol, que tenemos el número de los puntos que se cometen en un partido, vemos que en realidad la mayoría de los partidos de baloncesto cometen entre alrededor de 70 80 puntos, ¿cierto? Pero miren la diferencia entre estas dos curvitas.
¿Esto qué me indica ya? Que en el fútbol tenemos resultados muy asimétricos, muy extraños. Esto es complicadísimo de predecir, ¿cierto? Esta clase de resultados. Estoy viendo acá y España le acaba de ganar a Costa Rica 7-0. Creo que es algo bastante complicado ver esa clase de momentos extremos dentro del fútbol. En otros deportes, por la naturaleza del deporte es más común, o digamos son menos común esta clase de situaciones. Ahora, si lo que queremos predecir es el potencial de un equipo para hacer goles, pues tenemos que empezar a hacer ciertas consideraciones. Ahorita les mencionaba, bueno, consideremos los jugadores. Entonces pensemos en variables de jugadores. No sé, la efectividad promedio de los jugadores que componen el equipo, el promedio de duelos ganado por cada jugador dentro del equipo. Pero pensemos también en variables de selección que nos den idea de la estabilidad. El número de veces que un jugador ha cambiado en la plantilla, ¿cierto? O el número de veces que durante un periodo de tiempo, por ejemplo, una selección ha cambiado de entrenador. Todo eso es información que nos habla tanto de los jugadores como de los equipos y de las posibles sinergias que pueden hacer. Pero además tenemos que hacer otras consideraciones. Entonces, por ejemplo, algo que se hace bastante en estos ejercicios de modelamiento y en estos ejercicios de tratar de predecir cuántos goles puede hacer o no un equipo, que ya vamos a ver por qué es importante, se hacen muchos ejercicios de ponderación, ¿cierto? Entonces acá lo que hacíamos nosotros para el ejercicio de modelación que nosotros construimos fue, por ejemplo, decir, bueno, los equipos, pensando como las selecciones, se enfrentan y participan en ciertas competencias. Esas competencias no tienen el mismo nivel de dificultad. Entonces, ¿por qué no las ponderamos? Y eso es un poco lo que vemos aquí, el peso que le dábamos a cada una de las competiciones, ¿cierto? El peso que le asignamos a cada una de las competiciones, que son estos desplazamientos verticales, ¿cierto? Entonces, una competición como la FIFA, si aquí vemos está la competición de la Copa del Mundo del 2014 y la Copa del Mundo del 2018, pues deberían ser mucho más difíciles que los amistosos, ¿verdad? Pero además hay algo que también pensábamos y es, esto es crítico para lo que les vamos a mostrar a continuación, y es la información es más importante mientras se encuentre más cerca en el tiempo, ¿cierto? Que creo que es algo que a todos nos hace muchísimo sentido. Yo debería valorar más lo que sucedió hace más poco que aquello que sucedió muy lejos. Ayer también estábamos hablando un poco de este tema de fútbol y creo que a Dimer le hicieron una pregunta como de, si no estoy mal con Uruguay, ¿cierto, Dimer? De tipo, eh, que era algo como de ese estilo, como de, bueno, ¿y qué podemos decir con los modelos hoy respecto a que Uruguay haya ganado la Copa del Mundo en los años 30? Tal vez no tengamos que darle mucho peso a eso, ¿cierto? Hay que tener cuidado con esa clase de cosas. Entonces, este es otro de los principios que utilizan mucho los modelos, ponderar de forma distinta la información disponible por dificultad y también por relevancia temporal. A partir de aquí, ¿qué se construyen? Muchos mundos, ¿cierto? Entonces, esa misma idea, esto es un poco una pantallazo de la aplicación que nosotros construimos y de lo que estaba dando Google. Google tiene algo que se llama Probability of Win, que son también unos modelos de gol esperado y que al final con eso construyen unas probabilidades de que ganen unos equipos. Entonces, en ambos casos, lo que tratamos de hacer es lo mismo, saber cuál puede ser el resultado a nivel de goles con el que luego construimos las probabilidades de victoria o de empate o de pérdida con la información disponible. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos ejercicios? La relevancia de la información en el tiempo. Nosotros lo hicimos con información histórica que teníamos de diferentes partidos. Google lo que hace es que utiliza información en tiempo real de lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces yo sigo modelando los goles esperados, luego la probabilidad de victoria, pero lo hago a partir de qué? Por ejemplo, de los pases que están sucediendo en directo, por ejemplo, de las faltas que están sucediendo, por ejemplo, de los disparos al arco. Y eso me modifica la probabilidad en últimas de los goles que puede meter un equipo. Hasta aquí creo que ya empezamos a ver dos puntos de relevancia dentro del modelamiento en el fútbol y además dos dificultades, ¿cierto? La primera es la simetría. Es decir, el fútbol es un deporte asimétrico, donde tenemos lo que vemos, por ejemplo, de esas colas extrañas en la probabilidad de cierto número de goles, ¿cierto? Es raro que un equipo haga más de 5 goles, ¿cierto? Incluso nosotros hicimos un cap como en 3, más de 3 goles, porque de ahí en adelante, pues, ser más preciso respecto a 4, 5, 6 o 7 es muy complejo. Y además, esa importancia de, bueno, yo construyo o pienso en la misma estrategia al construir estos modelos, pero varío en la disponibilidad de los datos que tengo, ¿sí? Adicional a esto, aquí empieza una sutileza y es cuando ustedes, que es algo que vamos a seguir viendo, cuando ustedes se enfrentan a todo lo que ha surgido alrededor de vamos a pronosticar cómo va a terminar el mundial, casi siempre nos enseñan esto. Nos dicen, va a ganar tal contra tal cuando se encuentren en un enfrentamiento, ¿cierto? Es decir, la probabilidad de que
Alemania le gane a Japón es del tanto por ciento, dado que están sucediendo estos eventos. Realmente, el modo correcto de afrontar o de ver esta clase de cosas es como una serie de eventos posibles, cada uno con una probabilidad distinta, ¿cierto? Es decir, no se trata de que Japón le gane a Alemania. Eso no quiere decir que no existan escenarios con una probabilidad también, que sigue siendo positiva, de que Japón le gane a Alemania, ¿cierto? Y es un poco otra de las cosas que les quería contar y que tiene ciertos efectos en cómo interpretamos y cómo vemos los modelos que nos proponen en pronósticos de fútbol, ¿cierto? No es que yo tenga un evento dicotómico donde gana alguien u otra persona, es donde yo tengo una cantidad de escenarios distintos, todos con una probabilidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya sé, ahorita que estaba, justo cuando salió lo de Japón y Alemania, yo dije, bueno, ¿realmente nosotros será que le asignamos una probabilidad cero a ese resultado de 2-1? La realidad es que no, tiene una probabilidad. Es más baja que, digamos, un 2-0 de Alemania, sí, pero no quiere decir que no sea probable, ¿cierto? Eso es algo que también es importante dentro del fútbol. El fútbol, cuando se piensa, cuando se modela, cuando se aborda, se tiene que pensar de forma probabilística, no como de eventos absolutos, por decirlo así. Y aquí, cuando pensamos de forma probabilística, hay algo interesantísimo que Edimer estuvo construyendo, me pareció muy bacano, y si quieres, Edimer, contalo acá. Habíamos estado, vimos con mucho agrado el tema de Google, de lo que hacía en tiempo real, de las curvas que construye, y nos preguntamos, por ejemplo, detrás de Google, ¿qué hay? El algoritmo debe ser muy complejo para actuar en tiempo real, pero usamos información de apuestas, de casas de apuestas, por ejemplo, que nos puede servir como un indicador indirecto de justamente eso que está ocurriendo en un partido, porque las casas de apuestas varían. Y nos pusimos en la tarea del día de hoy que jugó Alemania y Japón, y fíjense cómo en pantalla está el ganaba el visitante, es decir, que ganaba Japón, luego el empate, el local, y daban mucho dinero por Japón, y efectivamente al final, cuando logra hacer más goles, cuando logra hacer los goles que va ganando, pues esas apuestas se caen. Monitorear esa información en tiempo real resulta siendo muy útil y podría ser aportante a la hora de construir un modelo. Y con un detalle adicional, y es que también la forma como funcionan las casas de apuestas, que son estos grandes agregadores de información, es probabilística, ¿cierto? Se modifican de forma probabilística a medida que hay nueva información disponible. Entonces, cuando Google, digamos, cambiaba esas probabilidades o las reasignaba cuando alguien hacía un gol, es lo mismo que indirectamente están haciendo las casas de apuestas. Es decir, los apostadores, cuando sucede un gol, también reasignan, con la información no disponible, reasignan otra vez esas probabilidades que tenían a los eventos que habían visto, pero siempre dentro de ese juego probabilístico. Y este era un ejemplo de algo que yo les quería también traer. Nosotros tenemos este mundo de duelos, ¿cierto? Tenemos el mundo de los duelos, que es una Copa del Mundo, un universo de duelos, ¿cierto? Con muchísimas combinaciones. Entonces, si bien los partidos en sí ya tienen toda esa incertidumbre que da el hecho de que sean ejercicios de probabilidad, donde hay eventos posibles, pues ¿qué ocurre cuando yo combino eso con una competencia, ¿cierto? O le agrego esa dimensión de ser una competencia donde hay enfrentamientos. Entonces, este es un ejemplo de lo que hicimos. Nosotros construimos algo, no ya para simular enfrentamientos, sino, hey, ¿qué tal si simulamos los grupos con sus diferentes enfrentamientos bajo ciertas condiciones? Y nos encontramos en un mundo de estos, ¿cierto? Es decir, cuando yo construyo esto, puedo tener resultados distintos. ¿Cómo pienso cuál es ese resultado final? Y es lo que hacen todos. Si ustedes leen la letra chiquita detrás de cualquier reporte sobre el modelo, lo que les va a decir es, se hicieron 100 millones de simulaciones. Aquí hicimos 3. Y si nos damos cuenta, tenemos resultados distintos. Empiezan a haber ciertas regularidades. Sí. Por ejemplo, en estos 3 casos, Ecuador siempre clasifica dentro del grupo A, ¿cierto? Pero hay variaciones. Cuando yo hago esto 1.000.000 de veces, ya puedo decir, bueno, de ese 1.000.000 de veces que hice estas simulaciones, estos universos posibles, Ecuador clasificó en un 60%, ¿cierto? Entonces, ese 60% es de algún modo una probabilidad. ¿Quiere decir eso que Ecuador vaya a clasificar o vaya a pasar de grupos? No, pero tenemos una forma de ir tratando de medir digamos, esa probabilidad relativa, ¿cierto? Por último, este es uno que vi hace poquito, que creo que está rodando por todas partes. Se los quiero traer por algo muy sencillo y uno puede leer esto con la visión dicotómica que tenemos todos en la cabeza muchas veces, ¿cierto? Y es decir, bueno, acá lo que me están diciendo es que Países Bajos le va a ganar a Irán, asumiendo que Irán pues pase de la fase de grupos, no sé cómo hicieron lo de la fase de grupos, pero asumiendo que se dé este enfrentamiento, entonces vamos a tener una victoria de Países Bajos, ¿cierto?
Lo mismo, un enfrentamiento entre Argentina y Dinamarca, vamos a tener que Argentina pasa y estas son las probabilidades de estos duelos. ¿Qué es lo que ocurre? Yo tomé esta misma configuración, así por decirlo, de los 16avos, ¿cierto? Y la recalculé, ¿cierto? Tomé esa configuración y dije, bueno, pasémosla por la simulación que nosotros construimos. Y me da esta asignación de probabilidades que coincide un poco con lo que ellos tienen acá. Entonces, ¿cómo se lee esto? Por ejemplo, la probabilidad de que Brasil pase a semifinales es de un 100%, ¿cierto? De que pase a cuartos es de un 100% y de que pase a la final es de un 100%. ¿Por qué esa probabilidad? Porque esas probabilidades pueden tener sentido por los duelos relativos que tiene Brasil bajo esta configuración, ¿cierto? Se enfrenta a un Uruguay frente al que tiene mucha fuerza de forma relativa, se enfrenta a España frente al que también tiene, digamos, fuerza relativa, y frente a Argentina, digamos que también tiene mucha opción de ganar, ¿cierto? Pero solamente gana la final en un 45% de las veces. ¿Quiénes ganan las demás? Bélgica, Argentina, España, Países Bajos e Irán, bajo esta configuración que nos dieron aquí, ¿cierto? Es posible incluso que Irán llegue hasta la final. ¿Qué ocurre, sin embargo, cuando uno tiene esto? Y como les decía, yo combino el hecho de que ya hay probabilidades involucradas en los juegos. Esas probabilidades están calculadas con datos que tal vez mirábamos ahorita de ese factor de relevancia, ¿cierto? De disponibilidad de la información, de qué tan relevante es, de qué estoy dejando por fuera. Y lo combino además con un ejercicio de emparejamiento que también es probabilístico, ¿cierto? Pues que termino teniendo modelos o universos muy sensibles a cualquier cambio en esa configuración inicial, si lo queremos decir así. Entonces, piensen en esta configuración de 16avos, este es el resultado que me da, yo simplemente hice un cambio, dije, bueno, por alguna cosa de la vida, pensemos en que Alemania y España cambian, ¿cierto? Digamos que en este caso Alemania pasó de segundo, asumamos que Alemania pasa primero de grupo y España pasa segundo de grupo. Lo que tenemos es un cambio total en los resultados esperados, no solamente del país en sí, sino de los demás países. ¿Por qué razón? Porque, de nuevo, todo ese ejercicio de probabilidad entre dos elecciones se multiplica muchísimo cuando además yo las empiezo a enfrentar y a mover entre sí. Entonces, el hecho de que solamente entre España y Alemania, que son selecciones que uno podría decir son más o menos parecidas, cambie cómo llegan de la fase de grupos, me impacta totalmente los resultados finales que yo puedo tener respecto a los resultados. Entonces, si se dan cuenta, el hecho de que Alemania quedara aquí de segundo, pues implicaba que a Alemania le quedaba dificilísimo llegar, por ejemplo, a la final. Sin embargo, si Alemania recorre el camino que recorrió España, Croacia, Brasil y Argentina, es más probable que llegue a la final, ¿cierto? Entonces, hasta este punto, quería dejarlo acá para que tengamos esas 5 llamadas de atención. El fútbol es un deporte probabilístico, fuertemente probabilístico ¿cierto? De naturaleza con ciertas principios de impredecibilidad muy grandes, ¿cierto? Adicional a eso, el fútbol depende, o los modelos de fútbol dependen de la información que esté disponible y de que esa información sea relevante. Eso muchas veces no es posible y es complicadísimo de conseguir, sobre todo en tiempo real, ¿cierto? Que era lo que veíamos. Esas predicciones en tiempo real cambian muy abruptamente porque consideran información muy relevante y que está disponible muy rápido. Entonces, tampoco hay como una forma ¿cierto? De hacerlo de antemano. Es algo que yo solamente sé cuando va sucediendo, que tal vez ya no es cuando me sirve. ¿Cierto? Si yo les digo a ustedes, tengo un modelo que utiliza el número del accuracy de pases en el último minuto. Ese modelo a mí no me sirve para pronosticar un partido antes de que suceda. Me sirve para saber cómo va evolucionando. Y de nuevo, para actuar tácticamente, que es también lo que veíamos, por ejemplo, en las sesiones pasadas. Y por último, el hecho de que combinemos un deporte de enfrentamientos muy azarosos con una forma ¿cómo decirlo? Que es como funcionan las copas del mundo, una forma de selección de esos enfrentamientos, pues la incertidumbre solo crece, ¿cierto? Entonces era un poco para decirles como que al final el fútbol es muy difícil de predecir y una copa de fútbol es muchísimo más difícil de predecir, ¿cierto? Piensen en esto de impactos pequeñitos, cambios que parecen irrelevantes, tienen efectos gigantescos sobre lo que ocurre más adelante, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos como hasta ahí. José, No sé si hasta acá hay alguna duda, vamos dándole paso ya a Ernesto. Creo, José, que como para reforzar un poco las conclusiones de estas 3 capítulos, y sobre todo nosotros siempre buscamos tratar de calibrar la expectativa que se tenía sobre la ciencia de datos a la inteligencia artificial y la realidad de hacer un modelo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Todos los modelos que se nos ocurrieron. ¿Qué es lo que en el fondo estamos comprobando? Que hay ciertos sucesos que uno no puede predecir.
Ahora, ¿eso significa que la ciencia de datos no se puede utilizar? No, por el contrario. Una de las variables que nosotros encontramos, que es una variable súper interesante para seguir, era el coeficiente de estabilidad. Que eso tenía que ver con cuánto repite una formación un equipo. Y dentro de las crónicas, porque cuando uno lee en el caso, por ejemplo, Arabia Saudita-Argentina, lo lee como argentino, está enojado, ya sabemos que todo lo que pasa. Ahora, cuando vos lo lees de Arabia Saudita, decís, 9 jugadores juegan juntos. Entonces es probable que el coeficiente de estabilidad que tenía Arabia Saudita con el que enfrentó a Argentina, que el lateral derecho era nuevo, que el lateral izquierdo era nuevo, que el asistente de toda la Copa América que fue Lo Celso no estaba, que, digamos, de alguna forma no repitió esa formación y se juntaron por primera vez hace 5 días, a diferencia del resto de los jugadores, es un dato que a la hora de desplegar un modelo operativo táctico, como hablamos en la última reunión, es fundamental. ¿Por qué? Porque los que tienen modelos operativos tácticos preponderantes, los que arman el sistema de juego, no tienen tanto para ganar. Ahora los que se tienen que defender, los que tienen que encontrar la brecha, tienen mucho para encontrar, ¿no? Y es un poco, uno de alguna forma concluye viendo que Arabia Saudita casi ni se movió de su campo, pero hizo 2 golazos. Y eso no se lo puede negar nadie. Ahora, todo ese sistema de juego que se planteó, bueno, tuvo que ver con conocer y entender al rival y seguramente conocerse ustedes. Así que, bueno, más que nada, felicitaciones a todo el equipo. Vamos seguramente a dejar disponible un tiempo la herramienta para que todos puedan jugar y conocerla. Eso nos lo pueden pedir por correo. Como dijo José, ahí el equipo de Ciencia de Datos de Data la rompió. Realmente se juntó toda la data que hay desde que existe el fútbol. Yo creo que es anecdótico el hecho de si sirve o no lo de Uruguay o no, del 1930, pero me parece que es un poco el hecho de aprender con datos. Y aprender con datos implica saber analizarlos, saber descartarlos y todo, ¿no? Entonces yo creo que uno puede ir mirando los distintos momentos para poder aprender a ver cuál es el dato, cuál es como dijimos alguna vez, el smart data, ¿no? Ese dato específico que es relevante, digamos, ¿no? Así que nada, de vuelta, felicitaciones a todo el equipo, a todos los que participaron. Si hay preguntas, ya somos 60 ahí dando vueltas, por favor no dejen de hacerlas. Preguntas técnicas, preguntas no técnicas. Si quieren saber quién va a salir campeón y nos quieren seguir preguntando, no lo vamos a contestar o no vamos a asignarle más probabilidad que la magia. Yo creo que el primer webinar dije Bélgica, pero nada más como para no decir la camiseta que uno lleva. Pero bueno, hablando de datos relevantes y hablando de contar y entender lo que pasa, vamos a hacer el puente con nuestros colegas y amigos de Data Factory. Una empresa que de vuelta, en su esencia, tiene el dato como activo. En su esencia, tiene el arte de recolectar y juntar datos de un deporte que era pasión mundial, pero no había datos. Y eso fue un poquito, me imagino, el primero de los propósitos. Pero ese es un propósito de medio, no de fin. ¿Cuál es el fin? Son periodistas apasionados y lo que tienen que hacer es contar historias. Y así juntaron el mundo de los datos con el mundo de contar historias. Y hoy son un arma de generación de información y de historias de datos. La realidad que a nosotros nos sorprendió y entre otras cosas nos generó admiración y por eso es que los invitamos. Así que bueno, le damos la bienvenida nuevamente a Ernesto y a Juan, que creo que está por ahí. Sí, por aquí estamos. Hola de nuevo. Y bueno, a contar un poco la historia de ustedes y cómo los datos hoy cruzan todo el mundo del deporte y de la información y, como decía antes, del periodismo, digamos, ¿no? Tal cual. Quedó una cerradura extraña ahí en el video. Amiga de la casa, Heidi, se te prendió la cámara. Yo tengo la cámara prendida, sí. Mirá, la verdad que es interesante encontrarnos con ustedes y encontrarnos con este trabajo tremendo que hacen Pato perdón, José, Edimer, bueno, vos también, porque, digo, nosotros en realidad venimos de un lugar totalmente distinto que nos planteamos de entrada como allá por el año 2003, cuando la compañía nace, como los medios tenían necesidades de datos que no eran resueltas por nadie. Data Factory nos presenta inicialmente como creadores de contenido commodity. Era muy curioso para el 2002-2003 que los medios digitales tenían todavía menos información que el medio de papel. En el medio de papel tenías tablas de posiciones, tenías goleadores y no estaban en los diarios digitales.
Entonces nosotros nos planteamos, bueno, fabriquemos datos nosotros. ¿Qué es lo que La Nación, Clarín, El Tiempo de Colombia, El Comercio de Perú tienen en común y van a tener igual, aunque lo hagan muy bien internamente? Es la tabla de posiciones de la Liga de España. Tiene goles a favor, goles en contra, puntos, etcétera, formación de equipos. Bueno, la cotización del dólar entra en esa misma lógica de dato commodity. La verdad que durante bastante tiempo estuvimos trabajando con la lógica de datos commodity, luego nos enfocamos en los datos de fútbol y hace un par de años, 3, 4, dijimos, a ver, nosotros no somos una empresa que crea datos de fútbol y que hace grafiquitos para que se vean, sino que somos una empresa que crea datos de fútbol y crea historias con esos datos. Y ahí es donde nos rebautizamos como Data Storytellers, en un punto acercándonos más a ustedes. Y en esto de ser Data Storytellers, un poco lo que nos planteamos es eso, es producimos datos deportivos y con esos datos contamos historias. Nosotros un domingo tenemos cerca de 150 personas distribuidas en más de 20 países mirando partidos de fútbol y cargando lo que sucede en esos partidos. Los torneos más importantes tienen más de 1000 datos por partido, incluyendo pases, quites, coordenadas espaciales de cada tiro, etc. Y los torneos menos importantes va reduciendo la cantidad de información de acuerdo a lo disponible y al torneo. Y ahí con eso contamos historias, que ahí es, Pato, donde ayer nos impresionábamos mutuamente, porque yo hice el cálculo ahí del número de contenido que creamos, que vamos a estar creando en este 2023. Nosotros con los cerca de 23.000 partidos por año que vamos a cubrir en 2023, en 2022 estuvimos en 18.000 partidos, así que es un saltito pero no muy grande. Con esos 23 partidos vamos a estar generando 6.600.000 notas. De cada partido hacemos varias notas y de cada uno de los momentos del partido creamos varias versiones de la nota. O sea, un equipo hace un gol, se crea una nota automáticamente que dice tal está ganando 1-0 en su estadio. Bueno, salen 20 notas distintas por idioma, por país, por medio que contrató una nota que la quieren exclusiva en su texto. Vamos a estar creando 48 millones de widgets, una piecita de desempeño de un jugador, de un equipo, la formación, etcétera, y vamos a estar creando alrededor de 1.200.000 videos sobre los partidos, también videos de anuncio y de fin de partido. En esencia, digamos, esto que hacemos tiene mucho de contacto con lo que ustedes hacen y con este juego que hacíamos recién de alquimia numérica, la llamamos nosotros. Esta alquimia numérica, en realidad, a nosotros la usamos, sobre todo son más técnicas de data mining, la usamos como para encontrar el dato curioso que justifica un título o un párrafo de la nota. ¿Sí? Nuestro trabajo está en la construcción de algoritmos para identificar contenidos que son relevantes y que son los que pueden ser más novedosos o pueden tener más impacto para que la gente diga, uy, qué interesante esto, entro. ¿Sí? Y pará, porque ahí tiraste unos datos tremendos, ¿no? O sea, el primer medio son 48 millones de widgets. Ayer justo lo que hablamos al principio, ¿no? Para que todos entiendan, un widget, por ejemplo, sería la imagen de para dónde patea Messi los penales. Y dónde metió y no metió. Eso es una imagen gráfica donde te da un dato específico, pero en realidad no es un dato. Es un montón de información. O sea, son todos los penales a culo de Messi, para dónde pateó y si acertó o no acertó. Eso para que todos entiendan. Ustedes automáticamente planean generar el año que viene 48 millones de esas especies de información sintética, que es para tiempo y espacio, algo como ustedes dicen, encontraron de interés. Tal cual, tal cual. Ten en cuenta que de un partido se generan un par de cientos de widgets, pero hay muchos que no son relevantes, digamos, la comparación de los laterales de un equipo y otro, y puede pasar en un partido que da 50-1. Los corners de Argentina ayer, en general los corners no son un dato muy relevante en términos informativos, pero sí, Argentina tuvo, perdón, las posiciones adelantadas, no son en general un dato muy relevante. Argentina ayer tuvo, creo que 9 o 10 posiciones adelantadas.
Claro, y eso de alguna forma es donde, que un poco el entendimiento de la producción del valor, para que una nota sea atractiva, ustedes tienen que ir encontrando lo diferencial, ¿no? O sea, si uno mira el partido de ayer o estos partidos, Juan, que están pasando, justo lo charlábamos antes, bueno, los partidos están larguísimos. Y en la charla previa ayer, nosotros le transmitíamos, o por lo menos yo transmitía, esto es fútbol, así que totalmente personalismo y estadísticamente no representativo, la sensación de que los últimos 3 minutos o 4 Argentina sentía que el partido se estaba por acabar. Y el partido no se acababa. Y Manchester United le dio vuelta a una Champions League en 1 minuto y medio en el año 97-98, ¿no? Entonces, Juani, ¿qué te está pasando mucho eso, ¿no? O sea, está viendo datos tardíos o goles tardíos y eso, en algún sentido, cambia la forma de informar y hasta cambia la forma de plantear los últimos 10 minutos, porque no son 10, son 20, digamos, ¿no? Sí, que Pierluigi Colina también, al comando del área arbitral de la FIFA, pidió expresamente para este Mundial a los árbitros que recuperen todo el juego perdido durante los 90, ¿no? Por eso estamos viendo partidos de 100 minutos, de 105 minutos, de 108 minutos. Ya se hicieron los 2 goles más tardíos en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA en los primeros 4 días de Qatar 2022. Entonces creo que eso es un poquito lo que hablábamos recién, ¿no? Se están estirando mucho los partidos, se está recuperando más tiempo del que, por ejemplo, tuvimos en Rusia 2018, sin duda. Sí, sí. De hecho, este mundial, no tenemos cerrado el dato porque va cambiando, está superando en tiempo promedio efectivo de juego a cualquier torneo profesional del fútbol. Digo, en general los torneos de Argentina, de América, de Europa, el tiempo efectivo de juego está en 50 minutos, un poco más, un poco menos, y ahora está estando arriba de 70 y algo, digamos. Sí, porque le agregan 10 minutos muy intensos. En los últimos 10, todos le meten juego a full. Y sabés que pensaba mientras los escuchaba, es cómo cobra valor el rol del periodista, ¿no? Porque por un lado, ustedes son una empresa de tecnología y datos. Porque como decís, es los volúmenes de información y de generación de datos. Ahora, si ustedes generan 10 notas por partido, hay que tener bien claro cuáles son esos eventos que evolutivamente van cobrando valor y van generando la atención. Digamos, de alguna forma ustedes compiten por la atención y la atención tiene que ver por la buena información, con la buena redacción y encontrar esos eventos. ¿Cómo van desarrollando esa cultura interna que mezcla tanto ese periodista y esa tecnología aplicada? Mira, hay un rol reciente, una especialización reciente del periodismo que es el periodismo de datos, ¿no? Nosotros tenemos como un camino largo recorrido por ahí y, digo, en general vas tratando de resolver en una lógica parecida a la de Pareto, vas tratando de resolver primero las cosas que ocurren más habitualmente. A nosotros nos pasaba, por ejemplo, que teníamos un título de tal equipo ganó a 4-0 al otro en las primeras versiones y al poco tiempo agregamos doblete. Entonces ahora con doblete de Messi, tal equipo ganó 4-0, ponele, Barcelona ganó 4-0. Entonces íbamos contemplando casos y lo íbamos enriqueciendo. En un momento hacemos la modificación para agregar triplete, porque había triplete, había 4 goles, había 5, cada cosa ocurre cada vez menos. Y cuando agregamos triplete, el primer fin de semana que probamos el triplete, fascinados con que había un triplete en un partido de Barcelona, y cuando la nota se genera, dice, con triplete de Pedri, el Barcelona gana 8-1. En ese partido habían hecho triplete Messi y Pedri, y la posibilidad de que haya 2 tripletes en un partido es una en varias decenas de miles, y el fin de semana que estamos probando, bueno, esta búsqueda es permanente, no llegamos a resolver todos los casos que se presentan, pero sí sabemos que en un 95%, 97% de las veces nuestras notas están conceptualmente correctas. Los datos excepcionales escapan porque el algoritmo no los procesa y tampoco una inteligencia artificial los procesaría, porque agrega complejidad y agrega variantes, pero estamos como semana a semana con nuestros productores que miraron el partido, revisando cómo quedó la nota y marcando el tipo de eventos que la nota no está levantando, y los más destacados sobre todo que afectan
a una información que fue central para el partido, y vamos relevando ese conjunto de cosas que quedaron, vamos viendo qué tiene mayor ocurrencia y vamos incorporándola a la lógica del algoritmo, probándola primero en el texto y si son cosas relevantes, luego subiéndola al título, viendo que funcionan bien. No sé si me explico. Sí, disculpe, me caí un segundo. Una pregunta, y cuando uno habla de una competencia mundial, ¿no? ¿Ustedes producen notas específicas? Porque algo que yo estaba hablando y viendo que, por ejemplo, están los duelos con Conmebol Europa, la cantidad de... O sea, esto que hizo Juanes, siempre está comparando contra otros mundiales. Ese es como un set de notas, cómo combinan la producción automática con lo que requiere estar generando comparaciones nuevas. Me imagino que ahora el tema de lo que decían, el tiempo más largo, o sea, va a ver cómo manejan con esa adaptación, adaptarse, mejor dicho, a lo que está pasando. O sea, las lesiones, o sea, un montón de cosas que van a jugar un rol distinto. Mira, en el Mundial se da la particularidad que lo que nosotros generamos es básicamente volumen de contenido, ya lo veíamos en los números hace un ratito. En el Mundial lo que pasa es que todos los periodistas de todos los medios están especialmente enfocados en el Mundial y en generar los contenidos. Nosotros combinamos un trabajo manual, como esto que muestran, combinamos un trabajo manual que es el trabajo de Data Intelligence, el buceo de datos que usa nuestras fuentes, pero también agrega fuentes externas, y esto nosotros se lo damos como insumo a los periodistas. Los periodistas reciben esto para escribir su nota, nuestros clientes reciben esto para escribir su nota, pero nosotros no competimos en la generación editorial de contenidos, no escribimos notas que competirían con la que hace un periodista. Nuestros robots escriben notas, y nuestros robots y nuestro equipo de Data Intelligence genera datos curiosos como insumo para el periodista que hoy está escribiendo la nota del Mundial. Hoy los periodistas de todos los diarios están libres mirando el Mundial, peleándose por quién escribe la nota de cada partido, así que en este momento es cuando los medios menos necesitan nuestras notas, porque tienen un mes para escribir solo notas de 64 partidos, que es un número exiguo, al lado de las 5.000 notas por semana que generamos hoy en este 2022 de distintos partidos. A ese volumen no pueden llegar nuestros clientes. Ahora, a cubrir la de los partidos del Mundial, sí. Sí, pero por otro lado, ahí estaban leyendo esos especies de serie de datos que prepararon. Ustedes tienen acumulada, bueno, ¿cuántas tarjetas esto hubo en el Mundial 2006? 336. Para ustedes es una cosa muy cercana. Con esto que hablamos del valor acumulado de los datos y pueden encontrar estos mecanismos de producir información y ver cómo generar, como decís vos, darles la punta para que sobre eso escriban, digamos, ¿no? Tal cual, mira, nosotros tenemos los datos acumulados de selecciones del año 1902, si no me equivoco, 1902. Y vas viendo como cosa curiosa. Sí, en algún momento nosotros hace unos pocos años elaboramos la base de lo que es el ranking actual de Conmebol para Copa Libertadores. En ese ranking, claramente, para darle los puntos a un equipo y rankearlo, no era lo mismo haber ganado la Libertadores el año pasado que el anteaño y que hace más de 5 años. Hace más de 5 años ya sumabas N puntos por Libertadores. Ahora, si la ganaste el año pasado, tenías un potencial 5 veces mayor. Eso aplicaba a cualquier tipo de cosa que sume puntos, llegar a una instancia determinada, etc. Nosotros siempre hablamos, incluso cuando jugamos con los datos, que los datos son tantos y abiertos a tanta interpretación que es muy fácil hacer ejercicios de deshonestidad intelectual con los datos. No sé qué porcentaje del público es argentino, pero estuvo circulando una publicidad que hablaba de un montón de coincidencias entre el Mundial 86 y el Mundial actual y de cómo Argentina podía ganar el Mundial porque habían pasado tales mismas cosas, y algunas cosas eran de fútbol y otras cosas eran de la vida. Y en ese ejercicio y en ese juego tenés que ver cómo trabajar con los datos y a dónde querés que te lleven. Sí, total. Ayer, bueno, ya charlábamos que lo primero que todos nos dijimos fue España salió campeón del mundo en el 2010 y perdió el primer partido con Suiza 1-0, así que estamos por el buen camino, pero bueno. Escúchame, y es como yo los escucho y pienso que
hay como dos desafíos, ¿no? O varios desafíos, ¿no? Pero uno es interno, que es esta producción y esta generación y esta, evidentemente, mejora constante y este repensarte cada tanto, ¿no? Porque por un lado está el juntar los datos, que cada vez son más, porque fíjate que antes, vos, de alguna forma, íbamos al diario, leía la tabla, goles a favor o en contra, y ahora vos querés saber clasificados, cuánto tiempo el VAR para el partido, la cantidad de lesionados, la cantidad de ataques, la cantidad de posesión, si el ya se va sofisticando el usuario, podemos llamarle. Y el usuario también consume información de distintas edades, de distintos dispositivos, o sea, eso también les genera desafíos a la hora de, por un lado, y ahí termina la pregunta, por un lado, generar nuevos contenidos según quién es el usuario, y por otro lado, no sé si transformar a los periodistas, pero esta evolución del periodismo de datos genera una antítesis entre un tipo de periodismo más tradicional y otro más de datos. Mirá, creo que no, porque me parece que digamos, nunca esta suerte de inteligencia artificial que armamos y que trabajamos, creo que no reemplaza una mirada subjetiva, es muy difícil reemplazar la mirada subjetiva, el análisis eh, eh, con una mirada más holística de un partido de fútbol. Los números no reflejan todo. O los números para reflejar todo tienen que tener tanta complejidad que se hacen muy difíciles de leer. Entonces, me parece que hay algo que ocurre que está bien lo que decías vos de la necesidad de un importante número de usuarios de consumir y entender más y más los datos del fútbol, que serían los usuarios hard de la estadística. El usuario hard de la estadística es un gran consumidor, es el que más se nota, pero en realidad el que más consume fútbol, como decían viejos dirigentes argentinos, el que más consume fútbol es el usuario que no es un usuario hard, que al final quiere la historia corta y simple. Nosotros decimos que nuestro gran desafío es, a ver, ¿qué te quedó en la cabeza del Argentina-Arabia Saudita? Digo, ¿te quedó cuánto perdimos? ¿Quién arrancó ganando? ¿Cómo se hicieron los goles? Argentina no hizo ningún gol de jugada, el gol que hizo fue de penal. Entonces, esas cosas, las que te van a quedar, las que son la conversación en la cena del padre, el abuelo y el nieto, nuestro desafío es cómo lo central de esa historia está en la nota periodística, está en los widgets o está en un video que lo resuma y que te cuenta lo mismo, te resume de manera lo más enfocándose en los highlights posible, y en un punto eso es lo más masivo. Es una tentación enorme jugar muchísimo con los datos, pero nos pasa en las charlas anteriores, José, yo como que siempre veo en los videos en 1.50, a vos te tenía que ver en 0.75, 0.50, porque era, a ver, quiero entender exactamente este gráfico, digo, yo no me quería quedar con el entendimiento promedio, sino un entendimiento acabado, y hay mucho para jugar con los datos. Hay que ver cuándo esos datos, digo, es lo que te dicen de cualquier charla, ¿no? Cuando te mareas con lo que te contaron y cuál es la información que te vas a quedar. Nuestro desafío es encontrar los highlights y ver cuál es la información con la que te vas a quedar. Sí, total. Yo creo que siempre decimos que está el país de los que dicen y el país de los que hacen, ¿no? Entonces, en el mundo de los datos y el fútbol, los que dicen en el fondo es la charla de café el otro día, la cena con la familia, la cena con amigos, donde vos querés tener esos 3 o 4 datos para que ahora nadie te chicanee del otro lado y te diga, bueno, pero al final ustedes estuvieron todo el día abajo. Esos son los datos que el que quiere hablar tiene que saber y ese es el foco de contar la historia. Y por otro lado está el que tiene que gestionar, que capaz de decir, bueno, para que yo haga mejor, jugar mejor un equipo, la profundidad de datos, creo que estos ejercicios que estamos haciendo es el inicio recién de la gestión más sistemática del fútbol como deporte, como equipo, como club o como fuera. Pero súper apasionante, Ernesto, la verdad. De hecho, mirá, hace poco nosotros en algún momento abordamos el tema de adicciones medio lateralmente y veíamos que hay una nueva adicción que parece ir construyéndose, que es la del dataholic. Gente que realmente quiere tener mucha data. Es gente que se nota mucho, pero es poca. Pero está viendo en el común de los mortales, en el café
con los amigos, una necesidad de ciertos dataholics. Podemos explorar, satisfacer a ese mercado de alguna manera, pero me parece, digo, estamos más en lo más masivo nosotros, con el tremendo desafío de, che, ¿qué es lo curioso? ¿Qué es lo que va a invitar a que la gente haga clic? ¿Qué es lo curioso de este partido? Bueno, el partido de Argentina ya era curioso que pierda Argentina, pero en otros partidos lo novedoso, ¿dónde está? Sí, porque me parece que ustedes combinan, no es que no busquen profundidad, sino la profundidad va por otro lado. Porque en el fondo, un chico de 14 años antes capaz seguía su club y la liga italiana. Hoy te sigue 7 ligas. Entonces, te sigue la liga italiana, la liga española, la liga inglesa, la liga holandesa, la liga americana, porque ahora Thiago Almada viene la liga americana. Entonces, también un poco ese nivel de información estándar que hay que tener está asociado a que para lograr democratizar el acceso a la información, bueno, uno tiene que tampoco marearlo, digamos, ¿no? Y ni hablar en otros países, digamos, ¿no? Esto es una curiosidad que les quería preguntar si les ha pasado. Yo hace muchos años en un viaje me tocó un conductor que era de Bangladesh. Y el tipo lo primero que me preguntó es si conocía personalmente a Maradona. Y yo le dije, lo había visto una vez en mi vida, que es verdad. Me dice, si alguna vez lo ves de vuelta, decirle que tiene un fanático de Bangladesh. Y Bangladesh es un país que tiene como 140 millones de habitantes. Y digamos, los dos archirrivales son Argentina y Brasil. Y entonces cuando el tipo me contaba la historia del gol de 86 a los ingleses, yo pensaba, claro, en ese momento había más hinchas de Argentina en Bangladesh que en Argentina, digamos, ¿no? O sea, porque Argentina en ese momento era 30 millones, con suerte. Entonces, ¿cómo les pasa de tener que informar para otros países y encuentran estas especies de admiraciones cruzadas? Sé que Costa Rica también, ahora en Colombia no quiero ni preguntar, pero también están como medio entre Argentina y Brasil, pero ¿les pasa de tener que informar especialmente o encuentran nichos de información en lugares inesperados? Sí, sí, de hecho, mira, hay cosas que nos rompemos en la cabeza un poco de cómo incorporar, que bueno, la data de apuestas que decía José hace un rato es un gran insumo de datos para enriquecer las notas. Fue novedad hace un par de días que hubo un gran enfrentamiento entre hinchas de dos equipos en un país, y fue entre hinchas brasileros y argentinos en la India, ¿sí? Y eran hindúes dándose de golpes importantes, discutiendo y enfrentándose. Pero sí, hay como un desafío que está en este número de notas también, que tiene que ver con la localización, ¿no? Nosotros decíamos un poco, no queremos que la nota de la Argentina-México, justo son los dos países donde más presencia tenemos, la nota de la Argentina-México para México va a ser deshonesta intelectualmente a favor de México. Y va a ser una nota de, no quiero decirlo, pero bueno, México lo intentó, pero perdió con Argentina. Y en el lado de Argentina va a decir, Argentina se sobrepuso y ganó 3-0, quizás sin nombrar al rival incluso. Esto de la customización y la personalización es un desafío enorme, incluso no tanto quizás en términos del medio que lo lee, sino que podría ir al lector en particular, ¿no? Si yo sé que vos sos hincha de River, tenés cara de tipo inteligente, así que creo que sos de River. ¿Sí? Bien, no lo sabía. Que las notas que lees sobre el fútbol argentino estén teñidas de esa mirada, ¿no? Estén teñidas de cómo construyo textos que saben que el lector es un hincha de este equipo. Y hablo de Boca, y hablo de Racing, y hablo de Independiente, teñido por la mirada local. Es un desafío enorme porque es interminable, así como jugar con los datos te abre un montón de posibilidades. Es encontrar, me acuerdo, José, cuando hablabas de variantes, ¿no? Y hablabas de resumir en P1 y P2, que terminaste poniéndole nombres, Pato, que eran Performance y intensidad. continuidad. Intensidad, tal cual. De alguna manera nosotros esas cosas también buscamos condensarlas, ¿no? Una de las cosas que hacemos es elegir a la figura del partido, y la figura del partido usamos los 1000 datos para saber quién es. Y decimos, la figura de este partido fue tal por estas 4 cosas, y agarramos 4 highlights, pero no decimos, no explicamos los 1000 números que tuvimos en cuenta para hablar de la figura del partido. Esta cosa es un desafío permanente, digamos, encontrar esto, a veces haceros un algoritmo hermoso y en un partido 4-3 termina siendo figura del equipo el partido que perdió.
y entonces el algoritmo un problema tiene, vamos a buscar qué pasa. Espectacular. Bueno, estamos llegando al final. Les voy a anticipo, José y a Dilmar, si quieren hacer alguna pregunta a Ernesto y a Juan. Y antes, para el que no se en caliente, le aviso que le voy a preguntar si hay algún dato que quiera tirar de este mundial que valga la pena, aparte de los goles. Pero nada, una reflexión final, antes de agradecer y que cada uno haga su cierre, es el mundo como lo vivimos hasta este año, no se compara ni por casualidad a lo que va a ser el mundo de los 10 años. Yo tengo un hijo que cumple 10 años el viernes y se saben todos los datos y tiene una aplicación y tiene una banda en la cual mide todo. Mi hija de 12 años todavía no, pero ya va a tener celular y va a tener aplicaciones que la miden. Entonces, yo creo que la forma de informarnos y esos dataholics que fuimos excepciones en algún caso y cada vez somos menos, puede llegar a convertirse en el deber ser mínimo, el estándar mínimo, sea en un formato de información activa, pasiva, una aplicación de distintas formas. Y eso fue una cosa que más nos llamó la atención y de vuelta, nos generó admiración de Ernesto y de todo el equipo de Data Factory y de Rodrigo que está por ahí también escuchándonos. Así que creo que está buenísimo haberlos escuchado. Nos encanta ver cómo se juntan dos disciplinas tan, por un lado, cualitativas, como es el periodismo, y por otro lado, cuantitativas, como son los datos. Entonces, realmente como que nos encanta, porque nosotros somos fanáticos de esos puentes, de esos business translator que nos gusta hacer. Y la realidad que es un honor haber escuchado cómo ustedes cuentan y sintetizan 48 millones de widgets para el año que viene. Los voy a seguir, los quiero ir viendo. Pero nada, de nuestra parte, mil gracias por haber venido. Si quieren alguna conclusión, algún dato final, no nos quería agarrar en frío, así que lo dejo al libre albedrío de cada uno. No sé si Iber o José quieren tirar alguna pregunta para los chicos. No, yo solamente quería también como complementar un poco en lo que estabas diciendo y es, a veces como que toda la luz se pone sobre los modelos o que hay dentro de los modelos o esas innovaciones matemáticas, estadísticas y técnicas, pero en realidad es decir, los modelos son tan buenos como los datos que tenemos disponibles, ¿cierto? Y qué tan relevantes son esos datos. Entonces yo creo que es muy crítico siempre tener más estar más atentos sobre los datos que poseemos o los que podríamos poseer que sobre las innovaciones técnicas que se dan muchas veces dentro de los modelos. ¿Sí? Entonces, me parece muy bacano ver todo ese ciclo de captura, de transformación, de enriquecimiento y de crear productos, que es algo que también a veces mencionamos mucho, pero que suele ser más difícil verse que de lo que uno cree, ¿cierto? O sea, realmente empresas que conviertan los datos en activos reales y los conviertan en productos. Eso me parece fascinante, la verdad. Por mi lado, simplemente gracias por acompañarnos y lo único que mencionaría es que definitivamente todo tiene que ver yo creo, con las preguntas, ¿cierto? ¿Qué queremos responder con los datos? Parte del ejercicio que hemos hecho inició como una curiosidad y termina constituyéndose, de hecho, como Las preguntas. creemos que hay detrás, hay la posibilidad de construir, como decía Pato, alguna métrica que indique estabilidad, ¿por qué no en poco tiempo seguramente escuchar de algún indicador creado por Datalytics para temas deportivos? Muchas gracias. Juani, a ver, tiranos una curiosidad más interesante que la mía. Yo simplemente refuerzo algo, que Argentina cayó 10 veces en offside frente a Arabia. ¿Lo dijiste Y bien? Sí, el sí. Mundial pasado había caído, en el Mundial pasado había hecho 6 en todo el Mundial. Sí, señor. Sí. Tuvo en el primer tiempo, inclusive llevaba 7 y ya había hecho más que en todo Rusia 2018. Yo insisto y hablamos mucho con Ernesto de esto del dato de valor, ¿no? Que es el que más se utiliza y el que más se busca. Lo pueden ver en las redes sociales, lo pueden ver en todos lados. Un poco para hablar de Argentina porque lo tenemos fresco también. Digo, los datos a veces dicen mucho cuando generan valor, ¿sí? Argentina perdió un partido del Mundial FIFA tras abrir el marcador por primera vez desde 1958, o sea, 64 años que no pasaba. Y había perdido con Alemania 3-1 después de ir ganando 1-0. Y Argentina perdió, o sea, es la primera vez que perdió tras ir ganando al descanso, desde la final de Uruguay en 1930. Lo que pasó ayer no fue un hecho, o sea, fue un hecho histórico con una connotación también que tiene unos datos de mucho valor en ese sentido, ¿sí? Después podemos sumarle algunos detalles como que Argentina se quedó pensando en México con los 7 partidos entre rivales de CONCACAF,
en el Mundial, pero también no podemos olvidar que Argentina perdió 4 de los últimos 6 partidos. Entonces fue tan casualidad lo de ayer, fue algo histórico, pero Argentina no viene con una buena racha en mundiales. Si nos remontamos a Rusia 2018, perdió 4, y vamos a la final con Alemania en Brasil 2014, perdió 4 de sus últimos 6. Es un montón para una selección tan grande como Argentina, y este patrón no se repite en selecciones grandes, en lo general en la historia de los mundiales. Entonces también son datos con contexto, ¿sí? Y la última, siempre que Argentina perdió el primer partido en una fase de grupos, pasó de ronda, ¿sí? Perdió 3-2 con Polonia en Alemania 74, perdió 1-0 con Bélgica en el 82, en un partido que era muy doloroso para los argentinos en ese momento porque era pleno cierre de la Guerra de Malvinas. Y 1990 perdió con Camerún en el recordado partido inaugural en el San Siro de Milán. Y después llegó a la final que pierde con Alemania. Sí, creo que es un poco el contexto. Y Messi, el sábado contra México, va a cumplir 21 partidos en Mundial de FIFA y lo va a igualar a Maradona, ni más ni menos, Diego Armando Maradona, como los argentinos con más presencia históricas en el certamen. Así que es un Mundial con muchos, en el que Messi puede batir más de 8 o 9 récords. Sí, también. Datazos. Para Juan, me pusiste la piel de gallina con el dato de que Argentina siempre que perdía en primera pasó. De verdad se me puso la piel de gallina, pues ya estamos poniendo la rigurosidad acá. Me hiciste acordar a Toto Esquilachi, ¿te acordás que le cobraron no sé cuántas posiciones de ventana? No sé si no fueron 18, por ahí un numerazo así. Sí. En Italia no ve. Pero qué loco lo que es mirar con esto con contexto, ¿no? Porque es verdad, nosotros llegamos de candidatos, pero cuando vos mirás en la competencia, no teníamos candidatos, no éramos nada candidatos. Nada, espectacular. Espectacular. Bueno, Ernesto, te dejamos la palabra de cierre. Mira, la verdad que es súper interesante encontrarse con las reflexiones y el análisis que hacen ustedes. La verdad que es como un desafío enorme el estar jugando con los datos y tratar de construir contenidos que sean lo más interesantes posibles. La verdad que estamos empezando. Dentro de un par de años esperamos que nuestras notas vuelen y superen a lo que hacen los periodistas, porque estas cosas que tenemos un par de días para encontrarlas, las vamos a poder encontrar más rápido. Vamos a poder, lo charlábamos hace unos días, Pato, hay un gol y inmediatamente después de que está el gol de Messi de penal, podríamos mostrar los 7 penales que pateó Messi hacia el mismo lugar y mostrar los 7 goles en un playlist. Y hay mucho para agregar y hay mucho para jugar con los datos. No hay que dejarse marear y tentar con los datos. Justo para ustedes es lo más fácil de todo, que es datos y como que ponerse en dataholics. Nosotros ponemos la barrera rápido porque el partido terminó, la edición del diario cierra, me quedé en el papel y hay que imprimir el diario. Y si no lo imprimís, si no cerraste el título, no entras. Así que estamos con este afán de cerrar el título de la mejor manera posible y después veamos con el feedback, con las puteadas, vemos qué queda. Pero tenemos mucho que aprender para ustedes y fue una ocasión muy piola mirar los 2 webinars anteriores y mirar y estar en este compartiendo con ustedes. Espectacular, sé que tratando de concatenar todo, igual estos datos, ahora después les vamos a hacer un post, Juan tiene que ser famoso por esto. Dimer decía, bueno, el tema es preguntar bien, ¿no? Y fíjate, Juan en esa visión periodística, en esa aislarse de todo, dijo, bueno, ¿Argentina te ganó o no? Y miró los mundiales, y dijo que no, y eso es hacerse buenas preguntas, ¿no? Y no perderse en los datos, ¿no? Que es un poco lo que vos decís, porque hay que informar bien, y parece que tenemos estructurados, organizados, y de eso un poco se trata. Bueno, gente, un placer la charla. Podemos seguir, podemos hacer una por semana. Una cosa que nos encontramos que datos y fútbol podemos hacer un canal, pero una vez por semana. Pues ya hay como 20 canales que se dedican a esto, así que nos vamos a estar ahí por lo nuestro. Nosotros vayamos, ustedes al periodismo de datos y nosotros a los datos, que con eso. En realidad nos vamos ahora a Bélgica, Canadá, que empezó, acaba de empezar. Ya empezó, me parece, ¿no? Son 4 y pico, 4:07, ya empezó. Bueno, un placer para todos, mil gracias. Acá casi las 60 personas que nos acompañaron hoy. En total nos acompañaron más de casi 250, 300 personas. Y bueno, hasta la próxima, primera temporada. Mil gracias a toda la gente de Data Factory, a ustedes que los representan y a todos los que son parte de esto. Y desde ya a todo el equipo de Data, de José, Dimer y Cristian y todos los que están ahí dando vueltas. Cami, gracias por todo. Un abrazo.